Ahondando un poco sobre el tema de los aztecas y el sol, cómo es que concebían los aztecas al astro rey, el sol. Podemos ver un poco de eso en el llamado calendario azteca o piedra del sol. En el centro de esta escultura, la piedra del sol, o así llamada, podemos ver un rostro humano. Y ese rostro humano se supone que es el sol, es el rostro del sol, llamado Tonatiuh por los aztecas o mexicas. Y Tonatiuh parece tener la lengua de fuera, al menos eso es lo que por mucho tiempo mucha gente ha interpretado. Sin embargo, sabemos que lo que está más que saliendo, entrando a la boca de Tonatiuh, pues es una navaja de pedernal. Esa navaja de pedernal es la que usaban los sacerdotes aztecas para llevar a cabo los sacrificios humanos. Era una navaja o cuchillo de pedernal u obsidiana. Y lo que significa eso, que esa navaja esté entrando a la boca de Tonatiuh, pues significa que él, el sol, se alimentaba de los sacrificios humanos. Y el razonamiento era muy simple para los aztecas. Si todos los seres humanos, y no solo los seres humanos, todos los seres vivientes que están en la tierra, se mueven con la energía que el sol les otorga, que el sol les provee diariamente, entonces cuando una persona o un ser, cualquier ser viviente, muere, esa partícula solar regresa hacia el sol de donde originalmente vino. Es por eso que cuando se hacían los sacrificios se mostraba el corazón aún latiendo de el sacrificado, se mostraba hacia el sol, porque en ese momento se suponía que el tonal o tonali, que es la partícula solar, en ese momento dejaba el cuerpo entero, pues quedaba ya como un simple cascarón, ya sin vida. Esto era pues literal, ya no había vida, quedaba un cascarón que sería el que habría de alimentar a la tierra. La tierra era alimentada con el cuerpo y también la sangre pues servía de bebida a la tierra, y el sol se alimentaba de esa energía que era liberada en ese momento. Y esto no sucedía solo cuando eran los sacrificios o un sacrificio, sino que constantemente estaba sucediendo en el mundo. Al momento que cualquier ser moría, pues sucedía este retornar de la energía hacia su fuente original. Lo que acabo de decir puede ser debatible porque algunos estudiosos pues creen que los aztecas o mexicas creían en varias entidades anímicas que residían en, por ejemplo, en la cabeza. Alguna otra de estas energías residía en el corazón y otra más en el hígado, en caso de que efectivamente los aztecas hubieran tenido esos conceptos, que realmente hayan creído que esas tres o más entidades anímicas abandonaban el cuerpo en el momento de la muerte o bien posterior a esta. Por eso le daban tanta importancia a los sacrificios, porque después de todo el sacrificio no era más que escoger a quién habría de dejar este mundo y hacer que su energía volviese al sol. Y para esto se elegía en muchas ocasiones a las personas más agraciadas físicamente, fuesen más fuertes o los más bellos,
Esto creo yo que es un mal aspecto dentro de lo que ya de por sí es algo pues muy mal visto, que es el sacrificio humano, porque si de por sí el sacrificio o los sacrificios humanos son algo difícilmente defendible, al menos mientras no entendamos el punto de vista o la manera de pensar de los aztecas, pues todavía es peor cuando pensamos que esos sacrificios se llevaban a cabo con las personas más agraciadas. Había culturas en que se mataba a la gente menos agraciada físicamente, y eso es lo que le llaman eugenesia, o sea, tratar de que los más favorecidos genéticamente pues se reproduzcan y mejoren a la raza. Pero pues los aztecas aplicaban lo contrario, porque era a los más agraciados a quienes sacrificaban, a quienes les quitaban la vida. Y bueno, con esto no quiero decir que a toda la gente de buen aspecto se le matara. Simplemente había ocasiones en que los sacerdotes tenían que escoger a una persona para que representara el papel de un dios durante cierto tiempo, un dios o diosa, y pues solía escogerse a la persona o a las personas de mejor aspecto para que fueran más dignas de representar a la divinidad de que se tratase. La palabra tonali significa día o también signo. Hay que recordar que los aztecas o mexicas tenían conceptos muy particulares en cuanto a este tema. Creían que cada día tenía un signo, una imagen que le correspondía, y estas imágenes podían ser de objetos o de animales. Entonces estos signos le daban una carga a el día, y dependiendo si estos signos eran positivos o negativos, tenían carga positiva o negativa, y aparte se mezclaba con números, se iban rotando de manera que a cada día, aparte de un signo, le tocaba un número. Entonces también cada número podía ser positivo o negativo. Entonces de ahí ellos sacaban sus conclusiones, cuando un día era bueno o malo para hacer ciertas cosas, y se suponía que el sol pues era el que de esta manera se manifestaba. De esta manera creaba al mundo el sol, dotándole a cada día de una carga en número y en signo. Y no necesariamente se supone que fuera el sol. Los aztecas o mexicas podían creer que el universo entero funcionaba de esa manera, es decir, que todo el mundo y el universo estaba creado a partir de colores, de números, de signos, símbolos. Pero recordemos que tan solo la palabra tonali o tonal ya nos da la idea de que el sol tenía mucho que ver con cómo se estructuraba cada día para ser bueno o malo, y cómo el sol de cierta manera era el que creaba al mundo. Entonces para los aztecas el sol verdaderamente era una de las cosas más importantes, si no es que la más importante, y todo giraba, todo su mundo y su universo, sus ideas, sus conceptos, todo giraba alrededor del sol, de ese sol Tonatiuh que era una especie de dios. Y ya habrá el momento de discutir si la palabra Dios, aquí como la estoy usando o como la usaban los aztecas, el equivalente, si verdaderamente se correspondería a lo que en el viejo mundo habrían entendido con la palabra Dios, ya fuese Dios con D minúscula o Dios con D mayúscula. Y me refiero a que en las ideas europeas pues
Cuando se habla de Dios, Dios el Todopoderoso, pues se escribe con letra D mayúscula, y cuando se habla de dioses o divinidades menores, pues se usa con minúscula para hacer la diferencia. Entonces habrá el momento en que podamos hablar más detenidamente si el concepto de Dios que se tenía en Mesoamérica o en el México antiguo, ese concepto de Dios se corresponde con el concepto de Dios que manejaban ya sea en Asia o en Europa o en África. Ya lo veremos. Y si ese Dios, ese Tonatiuh, era efectivamente un Dios en ese sentido, pero como ahorita no es el tema, simplemente digamos que Tonatiuh, el Dios del Sol o el Sol mismo, pues era de lo más importante que había en las ideas y los conceptos y la cosmovisión mesoamericana, mexicana de la antigüedad.